Tengan todos y cada uno de ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Zulma Alejandra Sánchez Aguilar y les vamos a hablar sobre la clase práctica número 8, que es histología de las glándulas exócrinas y endocrinas. En el primer corte, que es el corte AH11-13, tenemos que es sobre la porción exócrina del páncreas. Hablando un poquito general de este corte, podemos decir que este corte muestra una vista general de bajo aumento de las estructuras del páncreas exócrino. La parte encargada de producir y liberar enzimas digestivas al intestino delgado. Entre las estructuras señaladas tenemos los lobulillos pancreáticos, que estos son pequeños grupos o unidades funcionales que forman el páncreas. Cada lobulillo está separado por tabiques de tejido conectivo. Dentro de cada lobulillo se encuentran los ácidos pancreáticos. También dentro de ese corte podemos encontrar los ácidos pancreáticos o unidades singulares. Estos son los grupos celulares secretoras que producen enzimas digestivas, como son la amilasa, lipasa o también las peptinas. Tienen forma redondeada o piramidal y un núcleo basal. También encontramos lo que son los conductos intralobulitares, lobulillar, que su pared está formada por epitelio cúbito bajo. Transporta las secreciones desde los ácidos hacia los conductos mayores. También encontramos lo que son los conductos intralobulares, que se encuentran entre los lobulillos. También presentan epitelio cúbito bajo o cilíndrico bajo. Recoge el contenido de los conductos intralobulares y lleva hacia el conducto pancreático principal, que es el de Wilson. Tenemos tejido conectivo intralobular. Rodea los lobulillos, contiene vasos sanguíneos como lo son las arterias, venas y capilares. También pues tiene conductos. Y por último, pero no menos importante de este corte, podemos encontrar pues los vasos sanguíneos, que son las arterias y venas, que pues aportan sangre y nutrientes a las células pancreáticas y transportan los productos metabólicos. Seguimos con el segundo corte. Vamos a observar el segundo corte, que es el AH5-7, que es un corte de la porción exócrina del páncreas a gran aumento, reflejándonos más como a los ácidos pancreáticos. Bueno, aquí se observan con más detalle un ácido pancreático individual, es decir, el conjunto de células secretoras que producen las enzimas digestivas. En las partes señaladas de este corte podemos encontrar el ácido o la unidad glandular. Es la unidad funcional del páncreas exócrino. Como ya lo mencionaba, pues tiene forma redondeada y está formada por células secretoras llamadas células acinares. También se encuentran las células acinares, que pues estas son de tipo serosa, son células principales del ácido. Su citoplasma es basófilo. En este corte pues lo podemos ver de un color azul en la base, donde hay abundante retículo endoplasmático y ácido acidófilo, pues se ve que es de color rosado en el ápice. Su función es sintetizar enzimas digestivas inactivas llamadas zimógenos. También se encuentran los gránulos de zimógenos, que son vesículas en el citoplasma apical que contienen enzimas inactivas como pues lo son la amilasa, lipasa y los quimotripsinógenos. Estas se liberan al conducto intercalar y luego pasan al conducto de Wilson para vaciar en el duodeno. Las células centroacinares también se observan en este corte, que son las células pequeñas y claras situadas en el en el centro del acino, marcado el inicio del conducto intercalar. Tenemos también el conducto intercalar, que pues es el primer segmento del sistema del conducto que drena las secreciones del acino hacia los conductos intralobulares. Pues formado por el epitelio cúbito bajo. Tenemos el tercer corte, que pues del hígado, que es el corte AH11-14, que es la parénquima glandular epitelial hepático a pequeño aumento. Este corte pues muestra la parénquima hepático a pequeño aumento, como lo dice su nombre. Hablando un poquito sobre esto, tenemos los lobulillos hepáticos clásicos. Bueno, en la unidad estructural del tejido hepático es la forma hexagonal. Es de forma hexagonal. En este lobulillo hepático, que está más alejado,
de la vena central están más irrigados, disponiendo a mayor cantidad de oxígeno y nutrientes. Lo que se encuentra alrededor de la vena central son menos irrigados, con menor concentración de dichos elementos, o sea, oxígeno y nutrientes. Porque la sangre, a medida de que se va acercando a la vena central, va perdiendo oxígeno y metabolismo, ya que los hepatocitos van absorbiendo. Tenemos el espacio porta, que es la región en el ángulo de cada lobulillo hepático. Tenemos también lo que es la vena central, que se encuentra en el centro del lobulillo hepático. Recibe la sangre mixta de las venas y arterias, que se ha pasado por los sinusoides hepáticos, o sea, los capilares especiales del hígado. En esto podemos, luego la sangre se drena hacia tres venas, que son las venas sublobulares, las venas hepáticas y la vena cava inferior. El corte número 4, que es el AH11-15, que es el espacio porta mayor aumento. En este corte podemos ver el espacio porta mayor aumento, donde se puede apreciar la tríada hepática, que está formada por una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, un conducto biliar y un vaso linfático. Bueno, la vena tiene una luz amplia, la pared es delgada y está revestida por endotelio, las arterias tienen un diámetro pequeño, la pared endometrial y una capa muscular gruesa. El vaso linfático es de diámetro pequeño y está revestido de endotelio. El conducto biliar presenta el epitelio cúbito simple. En este corte lo podemos ver que es de coloración más oscura. Siguiendo con el quinto corte histológico, que es el AH2-7, que nos habla sobre los cordones epiteliales hepáticos y sinusoides. Bueno, este corte corresponde a un corte histológico del hígado. Como ya hemos venido mencionando, el hígado desempeña un papel importante en la adaptación, el almacenamiento y la distribución de sustancias nutritivas y vitaminas que circulan en el torrente sanguíneo. Además de fusionar y degradar diferentes sustancias, las partes que podemos observar en este corte son, el hepatocito es la primera célula del hígado responsable de la mayoría de funciones metabólicas, como la síntesis de proteína, la desintoxicación de fármacos y toxinas, la regulación de los niveles de azúcar en la sangre y en la producción de bilis. También tenemos el núcleo o citoplasma de un hepatocito. El núcleo del hepatocito es grande y esferoideo y ocupa el centro de la célula. También encontramos el citoplasma. También sabemos que el citoplasma es granular y rico en organulos, además de almacenar glucógeno y lípidos. Tenemos las células Kupffer. Son parte del sistema fagocito mononuclear, deriva de los monocitos. Estas están presentes en el hígado, actúan en el sinusoide hepático. Y por último de este corte podemos encontrar el sinusoide hepático, que son capilares sanguíneos del tipo discontinuo, lo que permite la mayor intercambio de nutrientes y posibilita la acción de células de... Siguiendo con el sexto corte histológico, que es el AH11-16, que es sobre micrografía eléctrica de un hepatocito. Este corte nos permite tener una visión más cercana a la estructura que compone la célula hepática, un hepatocito, en el que se observa, un poro o una fenestración del endotelio. El endotelio sinusoidal discontinuo posee una lámina basal discontinua que falta en grandes áreas, lo que el mayor intercambio de nutrientes y posibilitan la acción de las células de Kupffer. El citoplasma del endotelio del sinusoide se caracteriza por su alta permeabilidad, posee grandes fenestraciones y una ausencia de diafragmas y membranas basales. Tenemos el espacio dice, que este es el espacio del intercambio de materiales entre la sangre y los hepatocitos. Tenemos las microvillosidades del hepatocito. Desde la superficie basal del hepatocito se proyectan pequeñas microvillosidades irregulares hacia este espacio, el espacio de Dice, que las microvillosidades incrementan hasta 6 veces la extensión de la superficie, disponible para el intercambio de sustancias entre los hepatocitos y el plasma. También tenemos los gránulos de los glucógenos. Esta acumulación de glucógeno es esencial para reservar energía. También tenemos las mitocondrias, que
son abundantes en el hepatocitos, fungen claves en el metabolismo de glucosa, proteínas y lípidos, desarrollando un papel clave en el metabolismo de sustancias reactivas de oxígeno. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, el órgano clave en la síntesis y modificación de proteínas que son secretadas al exterior. Bueno, introducidas en otro organulo o que forman parte de una membrana celular, incluyendo las necesarias para la desintoxicación. Y por último, pero no menos importante, tenemos los ribosomas libres, que son parte esencial de las células donde se realizan las proteínas. Tenemos lo que es el sexto corte, que es el AH11-18, que pues tiene por nombre corte histológico de la vesícula biliar, las vías biliares extrahepáticas. Bueno, la vesícula biliar prácticamente es un órgano donde se almacena lo que es la bilis y las vías biliares extrahepáticas. Bueno, es un conducto por donde se transporta la bilis desde el hígado y la vesícula biliar hacia el duodeno. En este corte podemos observar lo que son dos capas bien definidas, además de lo que es la luz de la vesícula. Entonces, estas capas son la capa mucosa y la capa muscular externa. Hablando un poquito sobre ya las partes que contiene este corte, tenemos que la luz de la vesícula biliar, normalmente esa es donde se encuentra la bilis y la parte que se observa pues más clara en este corte. También tenemos que la mucosa esta parte pues es más interna. Observamos lo que es el epitelio cilíndrico simple, que está constituida por células epiteliales cilíndricas altas con microvellosidades. Estas células nos ayudan con lo que es la absorción de aguas y electrolitos encontrados en la bilis. Nos encontramos lo que es la lámina propia, que pues es de tejido conectivo laxo, con vasos pequeños y algunos linfocitos dispersos. Algunas de las características de la vesícula biliar es que no se observan pues su mucosa en comparación con otros órganos como lo es el intestino. Y por último, pero no menos importante, tenemos la muscular externa, que pues se ve como una capa más densa y rosada. En comparación con la mucosa, esta es elevadamente más clara. Está compuesta por lo que son las fibras musculares dispuestas irregulares y pues su contracción expulsa la bilis hacia el conducto cístico. Hablando sobre el octavo corte histológico, que es el AH16-1, que es el corte sagital a pequeño aumento de la hipófisis, sabemos que en la embriología, embriológicamente la hipófisis o glándula pituitaria es la glándula exógena que se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. Bueno, la adenohipófisis es embriológicamente una derivación de la bolsa de Racket, que es una extensión de la cavidad bucal en desarrollo. Está conformada por parte tubular o pues por parte tubular, parte distal y pues por último la parte intermedia, que no podemos pues observar en este corte porque se encuentra en el lóbulo posterior. Hablando sobre la neurohipófisis, prácticamente se divide de lo que es una yema del tercer ventrículo, que es llamado el infundíbulo, y está compuesta por lo que es el proceso infundibular o parte nerviosa y el tallo infundibular. En la hipófisis observamos lo que es el tallo, que está formado por lo que es la parte tubular de la adenohipófisis y del tallo infundibular de la neurohipófisis. También observamos lo que son las fibras nerviosas del tálamo, que son pertenecientes al tracto hipotálamo hipofisiario, que son de axones amiolínicos. Se observan vasos sanguíneos. La hipófisis anterior, es decir, el lóbulo anterior, es nutrido por el sistema vascular venoso de tipo porta, encargado de transportar las hormonas liberadas portalámicas desde el hipotálamo hasta el lado anterior de la hipófisis, mientras que la hipófisis posterior o el lóbulo posterior está regado por una arteria y drena por una vena, mediante la cual su hormona pasa directamente a la circulación general. Como podemos observar, la neurohipófisis se ve más oscura porque está hecha principalmente de lo que son fibras nerviosas. Los axones y las células de sostén, que suelen ser más delgadas y densas, por eso tienen mayor pigmento, mientras que la adenohipófisis tiene muchas células glandulares, con glándulas de secreción y espacio entre ellas. En pocas palabras, los sinusoides que estas al teniente dan un aspecto claro y menos compacto.
En el noveno corte histológico, que es el AH16-2, que es el corte de la parte distal a mayor aumento, en este corte histológico observamos la parte distal de la adenohipófisis, una región de la hipófisis anterior encargada de la producción y secreción de hormonas tróficas que regulan diversas funciones endócrinas del cuerpo. Identificamos las células por tinción. Tienen un color respectivo. La tinción permite diferenciar tres tipos principales de células según la afinidad de sus gránulos citoplasmáticos. Sabemos que pues, las células basófilas son células más abundantes y se caracterizan por su citoplasma rosado o rojo. Dentro de este gran grupo de autotrofas que pues secretan GH, que es la hormona del crecimiento, tenemos las mamotrofas que secretan la prolactina, que estimula la producción de leche. También tenemos el reconocimiento, en el citoplasma que está teñido intensamente de rosa y pues tiene el núcleo central. También pues tenemos lo que son las células basófilas. Estas células basófilas se tiñen de color violeta o un azul más oscuro. Estas células secretan hormonas que regulan otras glándulas endocrinas, como los trofas que secretan TSH, que es la estimulación de tiroides, las gonatotrofas que secretan FSH y LH, que actúan sobre los ovarios y los testículos. Tenemos las corticotrofas que secretan ACTH y MSH, que es estimulación de la corteza suprarrenal y los melanocitos. El reconocimiento de pues el color es más oscuro, tipo púrpura o azul, el núcleo es visible y el citoplasma es granular. También tenemos las células cromosófagas, que pues estas células tienen un citoplasma poco visible, pálidas o transparentes. Pueden corresponder a células inactivas o agotadas, ya que han liberado sus gránulos hormonales. Tenemos las células en proceso de regeneración. Estos son aspectos claros, casi sin tinción. El núcleo es visible, pero el citoplasma es indefinido. También tenemos el sinusoide. El sinusoide son espacios vasculares que se encuentran entre los cordones de las células. Son capilares fenestrados que permiten el paso de las hormonas hacia la circulación sanguínea. El reconocimiento de este es el espacio claro entre grupos celulares sin núcleo delimitados por el endotelio. Y pues la organización general de todo esto son que las células de la parte distal de este organismo están organizadas en cordones celulares separados por los sinusoides. Esta disposición facilita la liberación rápida de hormonas en sangre. Como décimo corte tenemos el AH16-4, que es el corte de la neurohipófisis a mayor aumento. Este corte histológico, como yo lo había mencionado, pues podemos observar la neurohipófisis o parte nerviosa a un aumento mayor, que pues corresponde a la parte posterior de la hipófisis. Esta está compuesta principalmente por fibras nerviosas, pituicitos y cuerpos de gen. Las fibras nerviosas son prolongaciones de neuronas del hipotálamo y su función es transportar las hormonas oxitocinas y vasopresinas hasta la hipófisis. Los cuerpos de Henry son pequeños, entonces estas son acumulaciones donde se almacenan las hormonas antes de la liberación de sangre. Los pituicitos son células gliales que pues son modificadas, que brindan soporte, estructura, aunque no tienen una función secretora, pues la función principal de la neurohipófisis es el almacenar y liberar pues oxitocina y vasopresina, pues que regula el equilibrio de agua y presión arterial en el parto y la lactancia. Su importancia radica en que mantiene el equilibrio interno del cuerpo y pues participa en procesos vitales como pues son la hidratación. Tenemos el 11º corte histológico, que pues es el corte AH16-5 que corresponde a la glándula tiroides. Hablando un poquito sobre la glándula tiroides, podemos decir que está ubicada en la base del cuello, anteriormente a los principales cartílagos braquiales. Se compone de dos lóbulos laterales unidos por el cismo y pues
ocasionalmente por un lóbulo piramidal. Biológicamente se deriva pues de una evaginación del epitelio faríngeo en desarrollo. La definición más asociada de la glándula tiroides podemos identificar que pues el órgano es la tiroides, la tinción es hematoxina, eosina, que pues es HE. La estructura básica pues es el conjunto de folículos tiroides lleno de coloides. Bueno, entre las partes principales que podemos encontrar de este corte histológico son los folículos tiroides, que son pues estructuras redondeadas o ovaladas. Estas están rodeadas por epitelio cíclico cúbito, que son células foliculares. En su centro hay coloides, o bueno, masa rosada homogénea, que pues esta almacena tiroglobulinas precursora de la hormona T3 y T4. También tenemos las células foliculares, que forman pues la pared del folículo 3, o pues producen también la tiroglobulina y la alcaloides. Cuando la glándula está activa, el epitelio se vuelve más alto y el coloide disminuye. También en este corte histológico podemos encontrar las células parafoliculares que se encuentran entre los folículos fuera del lumen. Estas pues secretan calcitocina, que es la hormona que distribuye el calcio sanguíneo al inhibir los osteoclastos. También encontramos el tejido conectivo que rodea y sostiene los folículos. Estos pues contienen numerosos capilares fenestrados esenciales para el transporte rápido de hormonas al torrente sanguíneo. Ahora, tocando el corte 12avo, pues hablamos sobre el AH16-7, que es el campo microscópico de la glándula tiroides. Bueno, las células principales que podemos encontrar en este corte pues producen y secretan las hormonas paratiroideas. Estas hormonas pues regulan los niveles de calcio y fosfato en la sangre, aumentando el calcio aunque esté bajo. Actúa en 3 órganos principales, que pues son los huesos, los riñones y el intestino, de manera indirecta. Tocando cada uno de ellos, tenemos que los huesos pues estimulan la liberación de calcio y fosfato pues desde el tejido óseo al torrente sanguíneo. Los riñones pues aumentan la reabsorción de fosfato, evitando que se pierda en la orina, y pues estimula la producción pues de calcio, disminuyendo pues la absorción de fosfato, pues facilitando su eliminación. En el intestino, el calcio aumenta la absorción intestinal y pues intestinal del calcio y fosfato. Las células oxifílicas oxifilas son más grandes, con citoplasma muy eosinófilo al microscopio por la gran cantidad de mitocondrias. Bueno, estas pues derivan de las células principales y pueden participar en el metabolismo del calcio o actuar como pues reservas inactivas. Como 13º corte tenemos el corte AH16-8, que es la parte de una porción de la glándula suprarrenal a pequeño aumento. Bueno, en esta imagen pues nos muestra este corte histológico y pues se distinguen 3 partes principales, que la primera es la cápsula, que es la capa más externa, pues formada por tejido conectivo laxo, con colágeno. Pues esta envuelve y protege la glándula. Tenemos la 2, que es la corteza, y pues es la zona más amplia y periférica, junto por debajo de la cápsula. Esta pues tiene 3 zonas, aunque en este aumento no se distingue bien, las tiene y las vamos a tocar. Tenemos la zona glomerular, que pues produce aldosterona. También tenemos la zona fasciculada, que pues produce cortisol. Y por último, pero no menos importante, tenemos la zona reticular, que produce pues andrógenos. Esta deriva del epitelio mesodérmico del teloma sobre la cresta urogenital. Tenemos también pues la médula, que es la parte central de la glándula, formada por células cromáfines derivadas de la cresta neural. Estas producen adrenalina y noradrenalina, que pues son hormonas relacionadas con la respuesta al estrés. Tenemos el 14º corte, que es el corte AH16-9, que corresponde a la glándula suprarrenal. Está formada por una corteza mesodérmica y una médula derivada de la cresta neural.
Sus estructuras son pues la cápsula, que es la capa de tejido conectivo que rodea y protege la glándula. Tenemos la zona glomerular, que es la primera capa cortical con células en racimos que producen aldosterona y secretan cortisol. Y también pues estrógenos. Tenemos la zona fasciculada, la más gruesa, por decirlo así, con espongiocitos. Tenemos la zona reticulada, que es la capa interna con células en la red que elaboran andrógenos. Y por último tenemos la médula, compuesta por células cromátides y vasos sanguíneos, secretan adrenalina y noradrenalina, participando en la respuesta del estrés. Como 15º corte histológico y último tenemos el corte AH16-12, que es este corte microscópico del páncreas. Se observa la estructura que forma pues su parte exócrina y endócrina. Los ácidos pancreáticos constituyen a la parte exócrina y está formada por células serosas que producen el bulbo pancreático rico en enzimas digestivas. Estas células provienen del endodermo del intestino anterior y se ven más completas y oscuras alrededor del islote. El islote pancreático o lágrima representan la parte endocrina y participan como una zona más clara. Se forma a partir del epitelio endodérmico y empieza la diferencia hacia pues la semana 10 del desarrollo embrionario. Esta información la hemos encontrado en el Langman. Bueno, está compuesta por varios tipos de células. Entre ellas tenemos las células alfa, que pues en la periferia secretan glucagón, que eleva la glucosa sanguínea. Tenemos las células beta, que en el centro secretan insulina, que reducen pues la glucosa en sangre. Tenemos las células delta, que secreta la somatostatina, que regula la liberación de insulina y glucagón. Tenemos las células PP, que secretan polipéptidos y polipéptidos pancreáticos, que controlan la función exógena y motilidad intestinal. El islote está rodeada por tejido conectivo y capilares sanguíneos que permiten el paso directo de las hormonas a la sangre. En conjunto, este corte refleja la función dual del páncreas, tanto exógena para la digestión como endocrina para el control de metabolismo en la glucosa. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero me hayan entendido y que les haya brindado de mucho conocimiento. Gracias por ver y pasen una feliz tarde.